Hola a todos, hoy vamos a hablar sobre el estoicismo. Ya conocen mi interés por el estoicismo. Es una filosofía de la que ya les he hablado varias veces y que, en mi opinión, merece ser promovida porque es una filosofía práctica. Es una filosofía que no requiere tener un conocimiento especial en filosofía para entenderla y porque sus enseñanzas están dirigidas a todos. Hay filósofos que hablan de cosas que no interesan a mucha gente, o que al menos las expresan en términos que no resonan en nosotros. Sin embargo, los estoicos, al contrario, nos hablan de cosas familiares. Nos hablan de emociones, del deseo, de la decepción, del sufrimiento. En resumen, de todas esas cosas que marcan nuestro día a día y que muchos de nosotros ya no cuestionamos porque las hemos integrado. Hemos integrado el sufrimiento, la decepción y el arrepentimiento. Los hemos normalizado bajo la idea de que si estas cosas forman parte de nuestra vida, entonces deben formar parte de la vida. Y que, por lo tanto, no se puede cambiar nada. Pues bien, lo que los estoicos nos dicen es que sí podemos cambiar algo, que incluso podemos cambiar radicalmente las cosas. Pero esto implica comenzar por tomar conciencia de ello. Cuando evolucionamos en el estrés emocional, en la frustración, en la ira, en todas esas emociones negativas y conscientes, terminamos por adoptarlas, por confundirnos con ellas. Un poco como nos acostumbramos a la gravedad. Cuando caminas no te dices que estás evolucionando en la gravedad, pero si caes desde el cuarto piso, te darás cuenta de ello. Pues bien, es lo mismo con las emociones. Nos acostumbramos a ellas, las normalizamos hasta el punto de no darnos cuenta. Lo que los estoicos nos dicen es que no, el sufrimiento no debe ser normalizado. No, la decepción y el arrepentimiento no deben ser normalizados. Ninguna emoción negativa, e incluso ninguna emoción en absoluto, debe ser normalizada porque nuestras emociones, podemos liberarnos de ellas. Ahora, debo precisar que los estoicos no usaban la palabra emoción. Hablaban de pasión. Estamos en la antigüedad, el vocabulario no era exactamente el mismo. Y las pasiones, contrariamente a la imagen que tenemos hoy, no eran algo positivo. Pasión, del griego patos, es lo que sufrimos. La pasión nos hace pasivos, y el patos es al mismo tiempo el sufrimiento, el dolor del alma. Por lo tanto, cuando digo que para los estoicos podemos liberarnos de nuestras emociones, es importante tomarse el tiempo para explicar lo que quiero decir. Porque ya escucho a personas decir, ¿cómo es eso de que podemos liberarnos de nuestras emociones? Pero las emociones no se controlan. Una emoción se observa, se presencia. No somos responsables de ella porque no somos responsables de nuestra sensibilidad. Pues bien, aquí es donde es necesario dar algunas explicaciones. Para los estoicos, somos responsables de nuestras emociones porque nuestras emociones son el producto del juicio. Del juicio que hacemos sobre el mundo, del juicio que hacemos sobre los demás, y del juicio que hacemos sobre nosotros mismos. En resumen, para los estoicos, liberarse de las emociones y del sufrimiento que de ellas se deriva implica liberarse del juicio. Lo que nos perturba no son las cosas, sino los juicios. Vamos a partir de una cita de Epicteto. Recuerdo que era un estoico que tenía la particularidad de ser un esclavo. De hecho, el nombre Epicteto significa sirviente en griego. Epicteto decía, lo que perturba a los hombres no son las cosas, sino los juicios que emiten sobre las cosas. Esta frase resume todo. Ahora, intentaremos entender por qué dice eso. Decir que lo que nos perturba no son las cosas, sino los juicios que emitimos sobre las cosas, es decir que las cosas podrían no afectarnos, pero que permitimos que nos afecten. En otras palabras, dejamos que las cosas nos afecten porque colocamos juicios sobre ellas, y son esos juicios la verdadera causa de nuestro sufrimiento. Tomemos un caso concreto. Imaginen que un amigo los traiciona. Pueden imaginar cualquier tipo de escenario, habla mal de ustedes a sus espaldas, les roba dinero, coquetea con su pareja. En fin, imaginen lo que quieran. Ahora, imaginen que se enteran de que este amigo los ha traicionado. En ese momento, ¿qué van a sentir?
Pues, si son como la mayoría, van a enfadarse. Van a sentir ira, tal vez incluso rabia, odio. Esta ira provendrá no solo del daño que les ha causado, sino también de la decepción. Un amigo es alguien en quien confías, alguien de quien tienes expectativas. Por definición, solo alguien en quien has depositado tu confianza puede traicionarte. Y esta ira los consumirá desde dentro. Van a sufrir, a apretar los dientes, los puños, y si se dejan llevar por su ira. El resultado de esta traición será una reacción emocional. Tal vez hasta vayan a su puerta y le hagan entender con señas que fue un error hacerles eso. En cualquier caso, el resultado de esta traición será una reacción emocional. En ese momento, si alguien viene y les dice, no, pero sabes, tú sufres, pero en realidad no es culpa de tu amigo. No es la traición lo que te hace sufrir, es el juicio que haces de ella. El único responsable de tu ira eres tú mismo. Van a pensar, por supuesto que es culpa suya. Claro que es su traición la que me hace sufrir. Yo no hice nada. Pues bien, si hicieron algo. Para los estoicos, ustedes son los responsables de su sufrimiento porque esperaban que este amigo se comportara de una manera que no podían controlar. Si su amigo los traicionó, no es culpa suya. Esa decisión no depende de su voluntad, es su elección. Sin embargo, verse afectados por lo que no depende de nosotros es condenarse a la desgracia. Tomando conciencia y ajustando expectativas. Tomemos otro ejemplo para aclarar esto. Imaginemos que juegan a la lotería. Juegan con la idea de que, con un poco de suerte, podrían hacerse millonarios. El sorteo ocurre y pierden. En ese momento, ¿qué van a sentir? Un poco de decepción, es normal. Nadie juega para perder, pero en realidad, esa decepción no les afectará mucho tiempo ni de manera muy intensa. Porque, en el fondo, sabían que sus probabilidades de ganar eran bajas. No estaban poniendo todas sus esperanzas en eso. Si hubieran ganado, habrían estado extremadamente felices, pero si no lo hicieron, no es tan grave. ¿Por qué? Porque sabían desde el principio que sus probabilidades de ganar eran bajas. Así que su reacción será proporcional a la probabilidad de ganar, baja probabilidad de ganar igual baja expectativa igual baja decepción. Así que, en realidad, la decepción es generada por la expectativa. Si su expectativa es baja, su decepción también será baja. Si su expectativa es alta, su decepción será igual de alta. Ahora volvamos al caso de su amigo que los traicionó. Lo que les hizo sufrir no es solo que su amigo los haya traicionado, sino que no esperaban que eso sucediera. Tenían una expectativa de lealtad hacia él, una expectativa de fidelidad en el sentido etimológico de fidelidad como fe. Entonces, cuando descubren que esa expectativa no se cumple, sufren. Por lo tanto, es la expectativa que tenían en él la que es la causa de su sufrimiento. Así que cuando descubren que esa expectativa no se cumple, sufren. Por lo tanto, la causa de su sufrimiento es esa expectativa que habían depositado en él. La expectativa es la causa de nuestro sufrimiento. No es sorprendente que los enemigos nos traicionen. Es lo menos que podríamos esperar. El problema de la traición solo se plantea con personas en quienes confiamos. Siempre son nuestros cercanos quienes nos traicionan, y por extensión, siempre son nuestros cercanos quienes nos hacen más sufrir porque depositamos expectativas en ellos. Y esas expectativas nos golpean de lleno cuando no son cumplidas por la persona en quien confiábamos. Por lo tanto, el problema no viene de la persona, sino de nuestras expectativas hacia esa persona. La traición solo nos hace sufrir porque juzgamos que la traición de un amigo es algo inadmisible. Ahora, ¿qué nos dicen los estoicos? Nos dicen que somos responsables de la expectativa que hemos puesto en nuestro amigo. Le dimos nuestra confianza, creímos literalmente en su lealtad, pero esa creencia solo comprometía a nosotros mismos. Recuerdo que la etimología de confianza es fidelidad. La confianza es siempre una cuestión de fe. ¿Por qué confiamos?
Porque sentimos que podemos confiar. Sí, hay casos en los que la persona nos ha demostrado que podemos confiar en ella. Que podemos, no que debemos, porque nunca sabemos si hemos tenido razón al confiar en alguien hasta que esa persona traiciona esa confianza. Nunca sabemos, así que toda expectativa está basada en una proyección que no podemos controlar. ¿Significa eso que no debemos confiar en nadie? No. Significa que si confían en alguien, deben esperar que esa persona traicione su confianza. Cuando eso ocurra, será parte del orden de las cosas porque el ser humano no es puro. El ser humano comete traiciones, comete errores, y no hay nada que se pueda hacer al respecto. Creer que la persona en quien confiaron nunca los traicionará es un error porque parte del principio de que el ser humano podría ser infalible. Pero saben perfectamente que el ser humano no es infalible, así que ¿por qué esperar del ser humano que se comporte de una manera que ningún ser humano puede comportarse? ¿No es eso un error? ¿No es un error tener expectativas inalcanzables? ¿No es un error no entender lo que es la realidad? Claro que habrá discursos idealistas y moralistas que se opongan a esto. Pero, ¿cómo se puede decir eso? La confianza es fundamental. ¿Deberíamos entonces aceptar y tolerar todo? ¿Es ese el modelo de los estoicos? No, no es ese el modelo de los estoicos. El modelo de los estoicos es decir que nunca tenemos razón contra la realidad. La realidad es que la traición existe. La realidad es que el ser humano está impulsado por fuerzas que no siempre son morales. El ser humano está impulsado por el ego, por el deseo de poder, por el interés. Y aunque cantemos alabanzas a la virtud, eso no hará que el ser humano sea más virtuoso. El ser humano es lo que es, tiene sus cualidades y sus defectos. Y al imponer expectativas morales e ideales al ser humano, nos condenamos a la decepción y al sufrimiento. Marco Aurelio decía, desde el amanecer, di a ti mismo que encontrarás a un indiscreto, un grosero, un insolente, un hipócrita, un envidioso, un egoísta. ¿Por qué decía esto Marco Aurelio? Porque consideraba que estas cosas existían y que eran sistemáticas. No porque no existiera ninguna virtud en los seres humanos, sino porque el ser humano no está compuesto únicamente de virtudes. Ahí está la diferencia. Cuando tenemos expectativas hacia alguien, proyectamos en él un ideal. Un ideal que sabemos perfectamente, si conocemos un poco la naturaleza humana, que no es alcanzable. Pero todo el problema está en conocer la naturaleza humana, no en idealizarla. La gran lección del estoicismo es ese realismo que nos hace entender y aceptar que no podemos esperar del ser humano lo que no es capaz de alcanzar. Ese realismo debe impulsarnos a la prudencia y a la precaución. Nos hace entender y aceptar que si esperamos del ser humano lo que no es capaz de alcanzar, sufriremos. Y no sirve de nada culpar a los demás, porque en primer lugar, eso no cambiará nada en la situación, y en segundo lugar, solo nos encerrará en la negación. Nuestro problema no es que el ser humano se comporte como un ser humano con sus defectos, fallos y vicios. Nuestro problema es que esperamos del ser humano que se comporte como si no fuera un ser humano, como si no estuviera sujeto a defectos, fallos y vicios. Ahí está el problema. El problema viene de nuestras expectativas. El problema viene de nuestro juicio y de nuestro deseo de que la naturaleza humana se ajuste a nuestro juicio, cuando debería ser al revés. No es la naturaleza humana la que debería ajustarse a nuestro juicio sobre ella, sino nosotros los que debemos ajustarnos a lo que es la naturaleza humana. Ahí está la clave. Aceptar al ser humano tal como es para no decepcionarnos. Aceptar al ser humano tal como es para no alimentar expectativas inalcanzables. Pueden decir lo que quieran, maldecir la naturaleza humana, decir que la gente es mala o decepcionante, eso no cambiará nada. La única pregunta es, ¿están dispuestos a cambiar sus expectativas respecto al ser humano? ¿Están dispuestos a admitir que sus expectativas hacia el ser humano no provienen de la observación de la naturaleza humana, sino de un ideal que proyectan sobre ella? Esa es la verdadera pregunta. Lo demás es palabrería,
es un pretexto para no tener que modificar su juicio sobre lo que debería ser la naturaleza humana. Y es en eso que son responsables de sus emociones. Son responsables de sus emociones porque éstas dependen no de la realidad de la naturaleza humana, sino del juicio sobre lo que debería ser la naturaleza humana. El problema no es la realidad, sino el juicio sobre la realidad. Cuando Marco Aurelio enumera los defectos humanos, no es para decir que todos los seres humanos son necesariamente malvados o hostiles. Es para decir que hay que esperar encontrar esos defectos en el ser humano porque esos defectos son constitutivos de la naturaleza humana, y esperar que el ser humano no sea el ser humano es absurdo. Es absurdo y es porque es absurdo que nos hace infelices. Lo que nos hace infelices no son las cosas, no son las cosas tal como son. Es la discrepancia entre las cosas tal como son y las cosas tal como nos gustaría que fueran, tal como las imaginamos, tal como las idealizamos, tal como las juzgamos. Ahí está el problema. El problema está en nuestro juicio. Todo el problema viene de nuestro juicio sobre las cosas. Los estoicos dicen que hay lo que depende de nosotros y lo que no depende de nosotros. Ser afectado por lo que no depende de nosotros es absurdo porque es creer que lo que no depende de nosotros podría depender de nosotros. Es creer que podríamos tener una influencia sobre lo que no depende de nosotros. Es irracional. Los estoicos promueven la razón. Promueven la conformidad con el logos, las leyes lógicas en las que se basan las leyes de la naturaleza. Si llueve, no lloran. Tomarán un paraguas. Si hace frío, no lloran. Se cubrirán. En otras palabras, frente a una situación, se adaptarán porque saben que no pueden pedirle al cielo que cambie. Saben que eso no depende de ustedes. Lo que depende de ustedes es protegerse contra las inclemencias del tiempo, es mitigar los efectos de la realidad sobre ustedes. Entonces, ¿por qué debería ser diferente con el ser humano? ¿Por qué el ser humano debería ajustarse a sus expectativas, a lo que esperan de él? No funciona así. Y si lo saben, ¿por qué seguir viviendo y actuando como si no lo supieran? ¿Por qué seguir decepcionándose por alguien que no se ajusta a su visión de lo que debería ser? Nos enojamos, nos indignamos, nos escandalizamos. Hacernos daño y al hacerlo nos hacemos daño. En lugar de simplemente decirnos que es así, y si es así, es porque hay una razón, la gente es como es, actúan como actúan, piensan como piensan. Y no pasa nada siempre y cuando no intentemos imponer a los demás nuestros propios juicios. Claro, hay veces en que sabemos que tenemos razón y que el otro no quiere escucharlo. A veces sabemos que el otro está en el error y no se da cuenta porque su sensibilidad o su experiencia no le han dado las claves de comprensión, pero nosotros sabemos. Y porque sabemos, queremos hacérselo saber. Queremos hacerle saber al otro que sabemos mejor que él. Y si no lo escucha, eso nos molesta. Una vez más, no es tanto lo que hace el otro lo que nos molesta, sino el juicio que tenemos sobre él. Un amigo que se deja explotar en su trabajo y no se da cuenta, queremos decirle, despierta, revélate. Un amigo que es infeliz en su pareja, del que sabemos que debería terminar su relación porque vemos claramente que no tiene futuro, despierta, revélate. Y no sirve de nada. Siempre es después cuando los consejos resuenan en nosotros, cuando hemos comprendido. Puedes juzgar como te plazca la situación de tu amigo, puedes aconsejarle lo que quieras, la pregunta es cuánto te afecta a ti el juicio que haces sobre tu amigo. ¿Cuánto te duele a ti el hecho de no ser escuchado, de no ser oído? Esa es la verdadera pregunta. Tu sufrimiento, el sufrimiento derivado de tu juicio. Tomemos otro ejemplo. Caminas por la calle, te resbalas en una losa y te caes. Afortunadamente, no te has hecho daño, pero todo el mundo te ha visto, todo el mundo te ha visto caerte de bruces. En ese momento, ¿qué vas a sentir? Vergüenza o al menos incomodidad. Tu sufrimiento no es tanto físico como moral. Es tu dignidad la que se ha visto afectada. ¿Y por qué se ha visto afectada tu dignidad? Porque el juicio de los demás sobre ti te afecta,
porque piensas, parezco un idiota. Y parecer es muy importante. Vivimos en un mundo de hipocresía en el que pretendemos que el juicio de los demás no nos afecta. Por supuesto que nos afecta. Por supuesto que queremos dar a los demás la mejor imagen de nosotros mismos. Negarlo es negar la realidad del ego que quiere gobernar nuestra imagen de uno mismo. La moraleja de esta historia es que, al igual que el juicio nos afecta más que los eventos, es el juicio de los otros lo que nos afecta más que la situación concreta que vivimos frente a ellos, porque nos proyectamos en su conciencia. Pensamos por ellos e imaginamos lo que deben estar diciendo. Y es muy importante lo que dicen. Recuerda cuando estabas en el colegio y tenías que presentarte frente a toda la clase para hacer una exposición. En esa situación, muchos de ustedes estaban en pánico porque pensaban, ¿qué van a pensar de mí? ¿Qué van a decir los demás? Y el estrés emocional que sentimos cuando nos sentimos observados, cuando nos sentimos examinados, es el estrés del juicio. De un juicio que no es tanto el juicio real de quienes nos observan, sino el juicio que proyectamos sobre lo que nos observan. Esa es la ironía del juicio. Lo que nos afecta, incluso cuando no existe, es que nos afecta tan pronto como somos nosotros quienes lo hacemos existir. El problema del juicio eres tú, lo que piensan los demás sobre ti. Concretamente, ¿qué va a cambiar? ¿Qué va a cambiar para ti? Concretamente, significa que es una construcción de tu mente sin que sea una construcción pura de tu espíritu. Es crucial esta diferencia porque es la diferencia entre lo que te concierne y lo que no te concierne. Es la diferencia entre lo que te afecta por la fuerza de las cosas y lo que te afecta porque has aceptado que te afecte. La diferencia eres tú. Así que, para resumir, hay el juicio que haces sobre las situaciones y que te afecta más que las situaciones mismas, y hay el juicio de los demás, o más bien el juicio que proyectas sobre los demás y que te afecta más que lo que crees que te juzgan. En ambos casos, lo que te afecta es el juicio, lo que te hace daño son proyecciones mentales. Proyecciones mentales que o no cambiarán nada en la situación, o solo harán que una situación que no sería dolorosa se vuelva dolorosa por tu juicio. O proyectan sobre los demás un juicio que no es más que tu imaginación y que te afecta en retorno por efecto boomerang. Como si construyeras tú mismo las razones de tu propio sufrimiento mental. Así que la lección de los estoicos es que debemos abrazar lo que nos sucede. Debemos hacer uno con lo que llega porque el juicio nos disocia de la realidad, nos disocia de nosotros mismos y nos disocia de la capacidad de recibir las cosas tal como son, de aceptar en lugar de reaccionar, de vivir en lugar de juzgar. Cito, las cosas que dependen de nosotros entre las cosas unas dependen de nosotros, las otras no dependen de nosotros, las que dependen de nosotros son la opinión, el querer, el deseo, la aversión, en una palabra, todo lo que es nuestra obra. Las que no dependen de nosotros son el cuerpo, los bienes, la reputación, las dignidades, en una palabra, todo lo que no es nuestra obra. Y las cosas que dependen de nosotros son por naturaleza libres, nadie puede impedirlas, nada puede obstaculizarlas. Pero las que no dependen de nosotros son impotentes, esclavas, sujetas a impedimentos, ajenas a nosotros. Recuerda, entonces, que si crees libre lo que por su naturaleza es esclavo y propio de ti, lo que es ajeno a ti, sabrás estar impedido, afligido, perturbado, acusarás a Dios y al hombre. Pero si crees que lo único que es tuyo es lo que te concierne y lo ajeno es realmente ajeno, nadie te forzará jamás a hacer algo, nadie te impedirá, no te quejarás de nadie, no acusarás a nadie, no cometerás involuntariamente ni una sola acción, nadie te dañará, no tendrás enemigos, porque ni siquiera podrás sufrir nada perjudicial. Así que ante toda imaginación dolorosa, practica decir, eres imaginación y apariencia, no el objeto que parece ser. Luego, de allí, juzga con las reglas que posees. La primera y principal es ver si se trata de cosas que dependen de nosotros o de cosas que no dependen de nosotros. Si se trata de las últimas, prepárate para decir, no hay nada aquí que me concierna a mí. Recuerda que lo que nos prometemos en el deseo es obtener el objeto deseado, lo que nos prometemos en la aversión es evitar el objeto de aversión,
Y el consejo general es buscar lo que depende de nosotros y evitar lo que no depende de nosotros. De ahí la importancia de desarrollar la conciencia en lo que te concierne, de vivir la vida que te corresponde según el principio estoico. ¿Han olvidado que los seres humanos están regidos por motivaciones que les son propias? ¿Han olvidado que los seres humanos no esperan saber lo que piensan de ellos para hacer lo que consideran que deben hacer? Esa es, en el fondo, la pregunta que nos plantean los estoicos. ¿Quién te crees para pensar que la realidad se adaptará a ti? Eres tú quien debe adaptarse a la realidad. Y si no lo haces, solo puedes culparte a ti mismo. Si eres infeliz porque no has tenido en cuenta la realidad tal como es. La culpa no recae en la realidad. La culpa recae en ti. La realidad es como es. Es su trabajo, tu trabajo es comprender esta realidad. Y adaptarte a ella, aceptarla. No proyectar sobre ella lo que te gustaría que fuera. No hacerle cargar el peso de tus propias expectativas. Entonces, la alternativa es simple. Aceptación o infelicidad. Aceptar lo que no depende de nosotros. Para no ser infelices, para no hacer depender nuestra felicidad. De lo que no depende de nosotros. Estamos acostumbrados al juicio. Estamos acostumbrados a decir que está bien y que está mal. A decir lo que los demás deberían o no deberían hacer. Además, somos mucho más propensos a señalar lo que está mal en los demás que a reconocer lo que está mal en nosotros. Porque vemos el mundo a través de nuestros propios esquemas de percepción. Porque vemos el mundo a través del prisma de nuestra propia conciencia. Partiendo de ahí, todo lo que no se ajusta a nuestro propio modo de funcionamiento será descalificado. La alteridad nos escapa, incluso en aquellos que se creen abiertos. No es cierto que seamos abiertos y tolerantes. Somos sectarios, fundamentalmente sectarios. Tan pronto como algo nos desagrada, nos apresuramos a juzgarlo. No a entenderlo, no a tratar de comprenderlo. A juzgarlo. No deberíamos actuar como si. Debería ser así, y cada vez que juzgamos algo que nos desagrada, es como si nos infligiéramos un corte en nuestro modelo de representación. Entonces, la moraleja es que siempre es tu juicio el que te afecta más que la realidad en sí misma. Con el ejercicio de la reflexión y la meditación, podremos aprender a separar el juicio de la realidad, a aceptar la realidad tal como es y a manejar nuestro propio juicio de manera que no nos cause sufrimiento innecesario. La apariencia no es en absoluto el objeto que parece ser. Luego, de allí, juzga con las reglas que posees. La primera y principal es ver si se trata de cosas que dependen de nosotros o de aquellas que no dependen de nosotros. Si se trata de las últimas, prepárate para decir, no hay nada aquí que me concierna a mí. Recuerda que lo que nos prometemos en el deseo es obtener el objeto deseado, lo que nos prometemos en la aversión es evitar el objeto de aversión, y el que está frustrado en su deseo y es infeliz, el que cae en lo que huye, es miserable. Por lo tanto, solo las cosas que dependen de ti son contrarias a la naturaleza y no caerás en lo que huyes. Pero si quieres evitar la enfermedad, la muerte o la pobreza, serás miserable. Entonces, aleja tu aversión de todas las cosas que no dependen de nosotros y redirígela hacia las cosas que dependen de nosotros y que son contrarias a la naturaleza. En cuanto al deseo, elimínalo por completo en este momento, porque si deseas alguna de estas cosas que no dependen de nosotros, serás necesariamente infeliz. Por otro lado, entre las cosas que dependen de nosotros, y que sería hermoso desear, ninguna aún está presente. Limítate, entonces, a acercarte o alejarte de las cosas por un movimiento voluntario pero poco enérgico, con reservas y moderando tu impulso. Lo que perturba a los hombres no son las cosas, sino los juicios que se hacen sobre las cosas. Por ejemplo, la muerte no es nada terrible, porque Sócrates también la habría encontrado terrible, pero nuestra opinión sobre la muerte, que nos la hace ver como terrible, eso es lo que es terrible.
Entonces, cuando estamos restringidos, perturbados o afligidos, nunca acusamos a los demás, sino a nosotros mismos, es decir, a nuestras opiniones, obra de la ignorancia. Acusar a los otros de nuestros propios males es ignorante, el hombre que comienza a instruirse se acusa a sí mismo, el hombre instruido ni a otros ni a sí mismo. No te enorgullezcas de cosas que no te pertenecen. Si el caballo se enorgulleciera diciendo, soy hermoso, sería soportable, pero tú, cuando dices con orgullo, tengo un caballo hermoso, debes saber que te enorgulleces de las cualidades de un caballo. ¿Qué hay ahí que te pertenezca? Usa tus representaciones de acuerdo con la naturaleza, solo entonces podrás estar orgulloso, porque sabrás estar orgulloso de un bien que es tuyo. No esperes que las cosas lleguen como deseas, decide querer lo que llega y serás feliz. Los estoicos a menudo se consideran filósofos inhumanos, filósofos que ignorarían nuestra dimensión emocional y nos alentarían a desconectarnos de todo sentimiento, de todo vínculo afectivo con el ser humano. La muerte no debe afectarnos porque es una cosa inevitable y natural. La traición no debe afectarnos porque es una cosa inevitable y natural. La vergüenza y el arrepentimiento no deben afectarnos porque son cosas inevitables y naturales. Pero entonces, ¿qué debe afectarnos? Para los estoicos, solo debe afectarnos lo que depende de nosotros, ni antes ni después. Debemos actuar en el momento en que debemos actuar, con toda nuestra atención, con toda nuestra concentración. Actuar en plena presencia, sin proyecciones mentales, sin miedo al juicio, pero con la convicción de hacer lo que es justo porque no llevaremos nada de ello a la tumba, nada excepto la satisfacción de haber vivido bien. ¿Y tú? ¿Cómo manejas el impacto de las críticas que recibes de los demás? ¿Tienes alguna técnica que te ayude a mantener la calma? Y segundo, ¿cuál es tu mayor desafío al intentar separar tus juicios personales de la realidad de las situaciones? Gracias por ver el video, si es tu primera vez, te invito a suscribirte y darle like. Hasta el próximo video. Espero tus comentarios más abajo.